del monte. Vamos a Mateo 7, vamos al capítulo 7, versículo 7. 7. Vamos a leer del 7 al 12. Yo se los leo, hermano. Nada más sígame con su vista, por favor. La oración y la regla de oro es el tema para el día de hoy. La oración, el sermón del monte, la oración y la regla de oro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La oración y la regla de oro. Esto que aprenderemos el día de hoy, hermanos, es un salto bien importante para nuestra vida cristiana, porque va a presentar tres aspectos con los que tú y yo vivimos a diario. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, en determinado momento, todos y cada uno de nosotros en determinado momento pedimos, buscamos y llamamos. ¿Están de acuerdo? Pero yo quiero ser muy claro, hermanos, con la exposición que voy a presentarles el día de hoy, para que ustedes comprendan lo que realmente quiso decir Jesús. Para empezar, le voy a hacer unas preguntas. Cuando pides, ¿qué esperas, hermano? Que te den. Cuando buscas algo, ¿qué esperas? Encontrar. Cuando llamas, ¿qué esperas? Que te contesten, ¿sí o no? Digo esto, hermanos, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos creemos promesas que nos hacen. Le creemos, por poner un ejemplo, al novio, ¿verdad? Cuando nos dice que va a tener por nosotros amor eterno. Le creemos al político cuando nos dice que las cosas en el país van a cambiar. Le creemos al marido cuando nos dice que va a arreglar el desperfecto de la casa. Pero esta promesa, hermanos, esta promesa que vamos a aprender hoy es una promesa del Rey de Reyes. Creemos las promesas que alguien que sabemos y conocemos que puede fallar, y muchas veces, hermanos, no creemos las promesas del único, que yo te aseguro, del único que nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Usted puede decir, no, mi hermano Heriberto, ahí sí ya le falló. Ahí sí ya le erró. Y algunos están pensando lo que dice la palabra en Mateo 21:22. Alguien léalo, por favor. Mateo 21:22. ¿Qué dice, amados hermanos? Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Gracias, Cristian. Algunos de ustedes pueden decir, hermano, la Biblia dice, y todo lo que pidéis o pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y algunos pueden decir, hermano, yo pedí muchas veces en oración. Hermano Eri, yo creí en la oración que estaba haciendo, pero créame, no recibí nada. No recibí nada. Si usted me permite un ejemplo personal, este fue uno de los primeros versículos, Mateo 21:22, que yo personalmente me aprendí en mis inicios. Y no solamente que lo escuché, sino que yo, hermanos, lo puse o lo quise poner en práctica en alguna ocasión. Los que me conocen de hace muchos años sabrán que cuando yo era joven, yo era muy delgadito. Y en una ocasión, me acuerdo bien que se nos ponchó una llanta a Marvin y a mí. Entonces, inmediatamente, me entró lo espiritual. Y yo le dije, Señor, tú dices en tu palabra que todo lo que pido en oración, creyendo, lo voy a recibir. Yo te pido, Señor, que me des la fuerza para quitar la llanta. Que me des la fuerza para poder quitar los birlos. ¿Cuál creen que fue la respuesta, hermano? De repente sentí como Popeye.
y pude quitar los birlos. No, hermanos. No pude. No pude. La oración fue correcta. Yo creía en que se iba a hacer. Pero no pude, hermanos. Aunque oré con fe, no pude. ¿Por qué digo esto? Porque el no comprender bien lo que habla la Escritura, el aislar un texto y ponerlo aparte de la Biblia, puede traer graves consecuencias, hermanos. Podemos incluso creer que Dios es un mentiroso. El aislar y hacer esto, hermanos, también puede ocasionar en el creyente un desánimo, ¿sí o no? Puede ocasionar un orgullo, puede ocasionar celos, puede ocasionar envidias, cosas, hermanos, que como hemos estado aprendiendo, Dios reprueba. Todo esto por una mala interpretación de la palabra. Miren, hermanos, así como existen diversas expresiones de lenguaje, por ejemplo, ahorita pudimos haber dicho los que llegamos al principio que les tocó la barredera. Híjole, aquí está lloviendo sobre mojado. A veces podemos decir eso. Está lloviendo sobre mojado. Algunos pueden decir, no me calienta ni el sol. Son expresiones del lenguaje. La Biblia, hermanos, también presenta algunas. Por ponerles un ejemplo, dice, hasta hay un canto de eso. Dice, los árboles del campo aplaudirán, ¿verdad que sí? ¿Quién se imagina los árboles del campo aplaudiendo? Es ilógico. ¿Sí? Es una expresión del lenguaje, hermanos. La Biblia también presenta, insisto, otro tipo de lenguajes, pero como vimos en la introducción, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el cristiano, al igual que el inconverso, como vimos en la introducción, desea que cuando busque, encuentre. El cristiano desea que cuando pida, le den o reciba. Si a eso, hermanos, agregamos enseñanzas erróneas, como las que sabemos que ahorita están muy de moda, que nos dicen, si alguien no lo toma, yo lo quiero. Si tú no quieres, Vivi, lo que el Señor tiene para ti, yo lo arrebato y lo tomo para mí. Enseñanzas erróneas, hermanos. Enseñanzas que presentan o que quieren presentar a Dios como un sirviente, ¿sí? Como alguien que está obligado a darnos lo que queremos. Insisto y repito en esto, todo por algo que está mal explicado, mal aprendido, pero también, hermanos, mal comprendido. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Se va desviando, hermanos, la forma en la que se debe hacer una oración. Unos se equivocan diciendo esto, otros se desaniman, se desesperan y deciden no orar más. No le ven sentido a orar. Otros, mis amados hermanos, se envanecen y creen que son ellos los que tienen el poder. La oración de un cristiano, como hemos visto en otros temas, debe ser constante. La Biblia nos enseña, hermanos, a orar. La Biblia ahora nos va a invitar a pedir, a buscar y a llamar. Pero si no lo hacemos de una forma correcta, hermanos, si no lo hacemos como debe de ser, hay innumerables textos. Es decir, hay muchísimos textos que se pueden malinterpretar. Porque aquí la palabra dice, todo lo que pidiereis en oración vas a recibir. Pregunta, ¿Dios está obligado entonces, hermanos? Dios está obligado a lo que escuchamos muy frecuentemente que nos dicen, aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Miren, hermanos, para mi vergüenza, durante más de mis 27 años, yo creo durante más de 23 años, tal vez 24 años, insisto, para mi vergüenza, yo lo hacía. Yo lo hacía. Yo le reclamaba a Dios. Yo le reclamaba a Dios, no con una mala intención, pero definitivamente sí con una mala doctrina. Las promesas, hermanos, de Dios son fieles. La Biblia es perfecta.
promesas son verdaderas y por lo tanto se van a cumplir. Si Dios lo dijo, mis amados hermanos, es real. Es real. Pero como hemos estado aprendiendo, hermanos, si tú aprendes mal, ya luego no queremos pedir. ¿Sí? O también, si tú aprendes mal, ya luego aprendes a pedir como no es. Hay cristianos que también dicen, ¿sabes qué? Yo mejor ya no pido. Porque en algunas ocasiones hay quienes dicen, por poner un ejemplo, ay, yo quiero tener más fe. Y luego le decimos, no pidas más fe. ¿Por qué? Porque son pruebas. No precisamente, hermanos. La palabra de Dios dice eso en Santiago, pero no precisamente. Depende de lo que el Señor te quiera dar o te quiera enseñar. Sin embargo, muchos no piden por miedo a un no. El Señor Jesús lo sabía. Fíjate lo que dice en Juan 16:24. Juan 16:24. Hasta ahora, dice el Señor, ¿nada habéis pedido? Esa frase es bien importante. ¿En qué, hermanos? En mi nombre. Nada habéis pedido. Hasta ahora nada habéis pedido. Miren, cuando yo leí este texto, hermanos, me dio risa hasta cierto punto, porque me acordé de mi infancia. Normalmente, la mamá, cuando no quiere darle algo a su hijo, le dice al hijo, bueno, a ver qué dice tu papá. ¿Se acuerdan? ¿Es cierto, hermanas, o no? Normalmente nos decían o nos siguen diciendo, pídeselo a tu papá. Y el hijo dice, me va a regañar. O en peligro, me va a decir que no. Es más, no, en peligro y hasta me pegue. Entonces, por ese temor, tú no decías nada. En ocasiones yo le digo a mis hijos, me hubieras dicho antes, y hubiera sido más fácil. En ocasiones, a veces no. Con Dios, hermanos, es igual. Suena tal vez ridículo, pero tú anhelas algo, tú deseas algo, tú esperas algo, pero no le pides a Dios. Ojo, hermanos, no porque Dios no sepa lo que tú necesitas. Ya vimos en otro sermón que Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Se acuerdan de eso? Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ahora voy, hermanos, al otro lado de la moneda. Porque hay quienes no piden ni consejo, ni respuesta, ni opinión de Dios, porque saben perfectamente que lo que quieren no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Saben perfectamente, repito, saben que su deseo material, físico y económico los va a retirar del camino. Por eso no piden. O en algunas ocasiones se engañan solos, en teoría orando, pero sin fe. Se engañan solos, en teoría orando, pero sin fe. No tienen idea, hermanos, escúchame, no tienes idea de cuánto cristiano se engaña solo. Hay quienes se engañan solos. Hay quienes dicen, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Pero que sea tu voluntad siempre y cuando se cumpla lo que yo quiero. Que sea tu voluntad siempre y cuando se acomode y se amolde o facilite lo que yo quiero. Luego, mis hermanos, eso mismo, esa falsa idea de decir que lo que Dios quiera o que sea su voluntad, se produce en el cristiano en una desesperación. Eso trae a la persona desesperación. Luego de la desesperación, trae a la persona preocupación. Después de la preocupación, trae a la misma persona estrés. Todo porque, según ellos, no llega la respuesta. Yo te digo algo si tú estás en ese caso. Y te lo digo directamente. La respuesta ya la sabes. La respuesta ya la sabes. No te engañes. No te engañes. Pero como la mayoría de las veces, la oración del cristiano, el cristiano se ha acostumbrado en que su oración se centra en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas,
en que todo gire alrededor de lo que a ti te conviene, es por eso, hermanos, que la respuesta no llega. Y como Cristo mismo lo dice, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Ah, ok, hermano, entonces ahora voy a seguir pidiendo lo que yo quiero, pero le voy a agregar el nombre de Jesús. No, hermanos, no es por ahí. Te lo voy a ir explicando, por favor. La oración que tú y yo hagamos, hermanos, debe ser muy sabia. Ojo, a lo mejor estás pidiendo, o lo que tú estás pidiendo no es malo. A lo mejor tú estás pidiendo un mejor trabajo. A lo mejor tú estás pidiendo un mejor salario. A lo mejor tú estás pidiendo un esposo comprensible. A lo mejor tú estás pidiendo un hijo responsable. No es que sea malo, pero lo pides para tu satisfacción. Para tu satisfacción. Y la oración, hermanos, que hagamos tú y yo, debe ser siempre para que Dios sea glorificado. Siempre, hermanos, para que Dios sea glorificado. Para que el Evangelio sea compartido. Señor, yo te pido un cambio de trabajo para poder tener más tiempo contigo. Señor, yo te pido un nuevo auto para llegar temprano al servicio, por poner un ejemplo. Señor, yo te pido ganar más para ayudar a mis hermanos necesitados. ¿Me estoy explicando, hermanos? No nada más en mí, no nada más en lo que yo necesito, sino que Dios sea glorificado a través de tu vida. Esa debe ser la oración de un cristiano, hermanos. Nunca, mis hermanos, oren para que ese cambio o con el cambio que tú estás pidiendo, solo tú seas beneficiado. Solo tú seas beneficiado. Tal vez, mis hermanos, esa sea la razón por la que Dios no te ha contestado aún. Porque Dios sabe perfectamente que eso que estás pidiendo no es lo que te conviene. Que eso que estás pidiendo no es lo que te edifica. Que eso que estás pidiendo no es lo que te va a acercar más a lo que el Señor quiere para ti. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si Dios nos cumpliera todo lo que le pedimos? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Hace muchos años salió una película de Jim Carrey, no sé si se acuerdan. No me acuerdo ni cómo se llama. Todopoderoso. Pero en un momento, supuestamente a él le toca ser como Dios. Y él, para no batallar, pues le reenvían el mensaje a todos con la respuesta positiva, sí. Entonces todo el mundo se ganó la lotería, todo el mundo tenía carro nuevo, todo el mundo tenía un mejor trabajo. Porque es la petición que el mundo tiene, hermanos. Es la petición que todo el mundo quiere. Lo malo es que los cristianos ya estamos igual. Entonces tú te has puesto a pensar, ¿qué harías si Dios te da todo lo que tú pidieras? Vamos a un ejemplo en la palabra. Lucas 15:12. Lucas 15:12 es un pasaje conocido por la gran mayoría de nosotros. Fuerte, por favor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Gracias, hermana. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión ya dijimos que eso que hizo este hombre, eso que hizo el hijo pródigo, sería como estarle deseando la muerte al papá? ¿Se acuerdan? Porque una herencia se da cuando el que la da está muerto, ¿están de acuerdo? Y este joven impetuoso está diciendo: a mí dame mi herencia ya. Ojo, hermano, porque ahora vamos a ver otra cosa que les aseguro no se habían fijado en esta parábola. Este hombre recibió del padre lo que quería. Él obtuvo de su padre lo que anhelaba. Es decir, este hombre pidió, este hombre buscó, y a este hombre se le contestó. ¿Sí? Ok. Cuando lo tuvo, el hijo pródigo se fue. ¿Están de acuerdo? El hijo pródigo se fue. Pero quiero que te quede esto bien claro.
Porque aunque esta es una parábola del Señor Jesús, este hombre, ojo mis hermanos, este hombre no se fue inmediatamente. O sea, el papá le da el dinero, la parte que le corresponde, y este hombre no se fue inmediatamente. El texto que sigue dice de la siguiente manera: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero la palabra, quiero que se concentren el día de hoy, es no muchos días después. Este hombre recibe el dinero, y tal vez, mis amados hermanos, para que el padre no se enojara, tal vez para que el padre sintiera que aún con su dinero que le había dado, él estaba ahí, no se fue. No se sabe la razón. Sin embargo, la Biblia dice, no se fue. Esto tiene enseñanza, mis hermanos. Esto tiene enseñanza. Y quiero que me pongas atención. Porque yo te aseguro, hermano, que tal vez si Dios contestara la oración que tienes, esa oración que no va de acuerdo con los planes de Dios, si Dios te contestara tal vez de sanidad, o de repente imagínate que has tenido una enfermedad durante 25 años, que Dios te la contestara, tal vez una sanidad económica, tal vez una sanidad laboral o una respuesta laboral, yo te aseguro, mi hermano, que tal vez vendrías unos días, tal vez, hermano, volverías unos domingos, pero después, mi amado hermano, te irías a donde realmente está tu corazón. Realmente te irías a donde está tu corazón. Seamos sinceros, hermanos, y hasta cierto punto vamos a hacernos esta pregunta. No me la contestes, ni me hagas ojos. Pero, ¿dónde estarías si Dios ya te hubiera contestado? ¿Dónde estarías, hermano? ¿Dónde estarías si Dios te hubiera contestado tu petición? Yo te aseguro que muy seguramente estarías en otro lugar. El enfermo estaría disfrutando de su salud. El necesitado estaría gozando de su dinero, pero no estarías en este lugar. Dios no te da, hermano, ni te va a dar todo lo que tú quieres. La verdad, esto está muy simple y es muy fácil, hermanos, para comprenderlo. Voy a poner un ejemplo. De repente que llegue Yasmín y le diga a mi hermana Angelita, es un ejemplo: mamá, dame 1,000 pesos para el recreo. ¿Angelita los tuviera? Claro, mija. 1,000. ¿Segura que por 1,000? Pregunta, alumnos, estudiantes, ahorita no están en clase, ¿verdad? ¿Pero te alcanzaría con 1,000 pesos para comprar en el recreo? ¿Qué dicen, jóvenes? Hasta me sobra. Ok, voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si Angelita le dice lo que el de Monterrey a Yasmín? ¿Para qué quieres 1,000 si con 500 la haces? Es más, toma 100. Necesitas 50 y me traes el cambio. Dos puntos de vista, el mismo problema. La necesidad y la petición. Dios, hermanos, solo te va a dar lo necesario. Amén. La palabra del Señor nunca me dice que Dios me va a dar para que me sobre. Nunca dice eso. Pero sí dice que me va a sustentar. Amén. Pero sí dice que me va a contestar de acuerdo a su voluntad. Así que, mis hermanos, Él te contestará tu oración con lo que Él sabe que es lo mejor para ti. Eso si realmente, escúchame, eso si realmente tú quieres seguir su voluntad. Así que no te engañes, mi hermano. Así que no te engañes. Y si tú así lo quieres, haz lo que tú quieras. Como cuando le decimos al hijo, ¿verdad? Te vas a golpear. No, que no me golpeo. Te vas a caer. No, que no. Bueno, haz lo que tú quieras. Pero por dentro, ¿qué pensamos los papás? Pero te vas a pegar. Aquí es lo mismo, mi hermano. Aquí es lo mismo. Si tú no estás de acuerdo con la voluntad de Dios, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Pero yo te aseguro que si haces lo que tú quieras en lugar de la voluntad de Dios, te vas a tener a las consecuencias. Porque el hijo pródigo volvió, ¿sí o no? Pero ¿cómo volvió, hermanos?
derrotado, derrotado, sin nada. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Y usted podrá decir, bueno, hermano, y si Dios sabe de lo que tengo necesidad, pues entonces ¿para qué oro? ¿Para qué le pido? El Señor Jesús, y lo dejé al último porque le dije que se lo voy a enseñar aparte, dio una forma de orar, ¿se acuerdan? Es el Padre Nuestro. ¿Están de acuerdo, hermano? Vamos a Lucas 11:2. Si Dios ya sabe todo, entonces ¿para qué oro? Oramos para esto, hermanos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué, hermanos? Hágase tu voluntad, como en el cielo. Escuchen, Esto es bien importante, porque todo el mundo se sabe el Padre Nuestro, ¿sí o no? Es más, si pasa un borrachito por aquí, o un drogadicto, yo le digo, dígame el Padre Nuestro. Se lo sabe. Pero la gran mayoría se equivoca en esto. Aquí la palabra de Dios dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pregunta, ¿el borrachito estará haciendo la voluntad como se hace en el cielo en la tierra? Nosotros muchas veces tampoco, hermanos. Muchas veces tampoco. En el cielo se hace la voluntad de Dios sí o sí. En la tierra también. ¿Sí? Pero la diferencia es que Dios, al igual que con el hijo pródigo, te dice, ándele pues. ¿Quiere hacerlo, amigo? Hágalo. Cristo está enseñando aquí cómo orar. Concéntrense en eso, Hágase tu voluntad. Le dicen al Señor, ¿cómo se ora? Bueno, usted va a decir así, hágase tu voluntad. Sigo adelante. En el cielo entonces se hace la voluntad de Dios. Esa, hermanos, también debe ser tu petición y la mía. Ese es el propósito de la oración. No es para pedir que se haga como yo quiero. La oración es para alinear mi voluntad a lo que Dios quiere, hermanos. Hay mucha gente que malenseña torciendo la escritura. Y mucha gente dice, tú pídele hasta que te dé. Hemos escuchado esas predicaciones, ¿sí o no? Tú pídele hasta que se dé. Tú arrebátale tus promesas. Hagan de cuenta, hazle manita de puerco al Señor hasta que le duela y te conceda tu deseo. No es así, mis hermanos. Al orar, yo alineo mi corazón al de mi Señor. Al orar, yo alineo mi corazón al de mi Señor. Al hacer esto, hermanos, créanmelo, se los digo por experiencia propia, créanmelo, al hacer eso, yo voy a empezar a pedir más como me conviene. Cuando usted haga esto, hermano, usted va a empezar a ver más oraciones contestadas. Usted va a empezar a ver más oraciones contestadas. Y eso, hermano, será muy fácil. ¿Por qué? Porque tu oración ya no estará concentrada en ti. Ahora estará concentrada en lo que Dios quiere para ti. Esa es la gran diferencia. Ya no será centrada, mi hermano, en que Dios te dé la satisfacción a ti. Ahora tu oración será centrada en glorificar a Dios. En glorificar a Dios. Miren, hermanos, un cristiano va a aprender a orar correctamente. Un cristiano tiene que aprender a orar correctamente. Déjenme que les diga, hermanos, que a veces Dios contesta oraciones aunque estén incorrectas. Escúchenme, aunque estén incorrectas, pero porque conoce la intención real con la que tú la estás haciendo. ¿Quieren el ejemplo más claro? Está peleando Josué en la batalla. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dice, vas a matar a todos antes de que se haga noche. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Josué dice, se está haciendo de noche y todavía no acabo. Y en eso Josué dice, lanza una orden y dice, sol, detente. ¿Verdad que sí? Y luego dice, luna, también tú detente. ¿Qué hay de importante ahí, hermanos? ¿Se detuvo, sí o no? Sí. ¿Qué hay de importante ahí? Los estudiantes. ¿Sí?
¿Es una oración mal hecha, sí o no? Exacto, hermanos. La tierra gira alrededor del sol. En ese entonces no se sabía eso. En ese entonces se pensaba que era al revés. Si ustedes se fijan, es una oración mal hecha, pero con una buena intención. ¿Está quedando claro, hermano? La luna gira alrededor de la tierra, ¿sí o no? La tierra gira alrededor del sol. Sin embargo, Josué dijo, este se está moviendo y se está... Párate. Párate. Y tú párate allá. Y se paró. Una oración mal hecha, pero con un deseo sincero. ¿Va quedando claro? Ok. El Señor, hermanos, va viendo y nosotros vamos aprendiendo a orar. Vamos aprendiendo cómo hacerlo, hermanos. Cómo nos funciona. Fíjate bien. Este ejemplo está muy bueno. A veces, alguien llega y nos dice, oye hermano, ora por mí. Claro que sí, mi hermano, ¿cuál es tu problema? No, pues es que tengo una necesidad de salud. Tú no te preocupes, vamos a orar. Al cabo, Dios es poderoso y Dios te puede sanar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Están de acuerdo? Es fácil orar. Es fácil si Álvaro viene y me dice, oye hermano, ora por mí. ¿Cómo no, mi Álvaro? Va. Y cuando yo tengo ese mismo problema, mi fe que yo le quería pasar a Álvaro falla, porque ahora el problema soy yo. ¿Sí o no? Cristo enseñó una cosa, hermanos, y Cristo dijo, hágase su voluntad. El Señor está enseñando a los discípulos. Ellos le habían pedido que le enseñara a orar, y el Señor le está diciendo y les dice cómo se ora. Ahora bien, eso fue en Lucas 11:2. Vamos a Lucas 22:42. Lucas 22:42. ¿Qué dice, hermanos? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, si realmente comprendiéramos lo que leemos, hermanos, si realmente tú y yo entendiéramos esa oración de Cristo, mira, hermano, nomás de decirlo me duele. El Señor Jesús está diciendo aquí, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué le había enseñado a los discípulos? Hágase tu voluntad. Y aquí el Señor está respaldando sus palabras, hermanos. Aquí el Señor está diciendo, Señor, si tú quisieras que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Es lo que le enseñé a mis discípulos. Y ahora que yo estoy en la necesidad, estoy diciendo y manteniéndome lo mismo, hermanos. Jesús está sufriendo. Jesús está en agonía. Él sabe lo que le espera, hermanos. Sin embargo, Él cumple con el patrón de oración que había enseñado. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, mis hermanos, ¿estaría pidiendo bien Jesús? ¿Estaría pidiendo bien el Señor? El Señor, hermanos, lo que está orando es contra su vida. El Señor Jesús lo que está orando, hermanos, es contra su vida. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros lo haría? ¿Quién de nosotros lo haría? Si estamos acostumbrados solo a nuestra necesidad, solo a lo que nos importa. Mira, mientras yo estoy bien, dicen por ahí muchos, que el mundo ruede, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? En estos días pasados que hubo una escasez de agua, muchos hermanos hicieron esta oración, ay Señor, que llegando a Costco alcance agua. ¿Y qué creen? Llegas a Costco, oración contestada, hay 1000 botellas de agua, deme las 1000 botellas de agua. Gracias, Señor. Pregunta, ¿te acabas 1000 botellas de agua? No. Y todavía le dan gracias a Dios. Sigues pensando en ti, sigues pensando en lo tuyo, sigues pensando en tu necesidad. Si yo tengo 1000 botellas de agua, no importa que los demás no tomen agua. ¿Para qué no se levantaron temprano? Al que madruga, Dios lo ayuda.
¿Sí o no, mis amados? Erramos. Erramos. Cristo dice, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo, pide al Padre, si acaso se puede evitar, que así sea. Dios Padre, hermanos, le negó la petición al Hijo. Dios Padre le negó la petición al Hijo. Dios Padre supo lo que le convenía a su Hijo, pero más importante, hermanos, Dios Padre supo lo que le convenía a la humanidad. Consejo para los jóvenes. Cuando yo era joven, que conocí a la que hoy es mi esposa, cuando yo la vi, yo dije, hijo, ¿cómo está chula? ¿En serio? Y lo digo todavía. ¿Cómo está chula? Sin embargo, Dios es mi testigo. Esto es para los jóvenes. Yo le dije, Señor, si me va a estorbar en tu camino, no la quiero. Quítala. Aléjala. Si me va a estorbar para el plan que tú tienes para mi vida, no la quiero. Aunque esté bien bonita, aunque me guste mucho, no la quiero. Si me va a estorbar, quítala de mí. Gracias a Dios, hermanos, y a su voluntad, Dios me dio mi esposa. Jóvenes, si la voluntad de Dios es que encuentres un marido, una esposa, aférrate a eso. Que sea Dios quien te la dé. Y dile así, ay, Señor, es que está bien guapo. Está bien chulo, pero no es cristiano. No le hace, pero está bien chulo, yo lo hago. Es más fácil hacerlo cristiano que se haga feo. Luego nos quedamos pelones. Y en serio, hermanos, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Déjalo en sus manos. Deja tu vida en sus manos. Que tu oración, hermanos, sea para eso. Ojo, Dios está más interesado en salvar tu alma. Dios está más interesado en salvar tu alma que salvar tu trabajo. Dios está más interesado en salvar tu alma que quitarte esa enfermedad. Dios está más interesado en salvar tu alma que darte dinero, hermano. Digo esto porque se la pasan orando por eso. Ah, Señor, dame salud. Ah, Señor, dame un trabajo. Y tontamente, hermano, dicen, tú dame eso y de lo demás yo me encargo. Mira. Es un error, hermanos. Es un error. Tu oración y la mía todos los días debe ser, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis fallas, porque te lo aseguro, mi hermano, pecamos a diario. Todos los días pecamos. Todos los días nos equivocamos. Que tu oración, mi hermano, sea, Señor, perdona mi pecado. Muchas veces se nos olvida, hermanos. Se nos olvida, y más a los que tenemos ya tiempo en el Evangelio. Se nos olvida, hermanos, que en nuestros inicios, cuando empezamos en los caminos, cuando recién empezábamos, solo queríamos agradar a Dios. Solo queríamos decirle, mira, Señor, tengo un día sin pistear. Mira, Señor, llevo 2 horas sin fumar. Mira, Señor, tengo 20 minutos sin decir una majadería. Porque queríamos agradar a Dios. Queríamos hacerlo, hermanos. Queríamos que Él viera que ya no estábamos pecando. Miren, hermanitos, este personalmente fue el primer texto que yo me aprendí de memoria. Y es de los poquitos porque soy malo para aprenderme de memoria. Y me gustó. Deleítate en el Señor y Él te concederá. ¿Qué, hermanos? Cuando me lo aprendí, hermanos, me lo aprendí mal. Porque yo decía, Señor, yo me voy a deleitar en ti. Y ahora yo sé que cuando yo lo haga, cuando yo me deleite en ti, de ahí me llegará el dinero. Cuando yo me deleite en ti, de ahí me llegará un buen trabajo. Cuando yo me deleite en ti, de ahí me llegará una buena salud. ¿Por qué decía yo eso, hermanos? No lo decía por mal, créamelo. Pero yo lo decía porque eso es lo que había en mi corazón en ese entonces. Yo era nuevo en el Evangelio.
Todavía, hermanos, me preocupaba por la comida, por la bebida, por el vestido. Y yo pensaba que eso significaba este texto. Nunca, hermanos, me imaginaba lo que realmente significa este texto. Yo pensaba y mi oración era: Señor, me voy a deleitar en ti y luego tú me vas a dar lo que yo quiera. Eso dice, ¿sí o no? Eso dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces yo decía: bueno, pues voy a hacer eso y luego tú me das lo que yo quiero. No era una mala intención, era una mala petición. Conforme fui creciendo, hermanos, espiritualmente, conforme fui aprendiendo la palabra mediante su estudio, me di cuenta, hermanos, del significado real de este texto. Ahora sé, hermanos, que al deleitarme en el Señor, ahora sé que al vivir para el Señor, ahora sé que al gozarme en el Señor, mis peticiones van a cambiar, hermanos. Mis peticiones ya no van a ser, ahora mis peticiones son conforme a su voluntad. Ya no tanto las peticiones de la carne, ahora las peticiones, hermanos, son de alguien que se deleita en su Rey. Cuando tú aprendas eso, cuando tú comprendas eso, tú vas a comenzar a pedir como te conviene, pero como te conviene de verdad, hermano. Tus oraciones serán contestadas. Tus oraciones, hermanos, tendrán respuesta porque estarán sujetas a la voluntad de Dios. Te doy un consejo, hermano, y espero que te sirva. Y si quieres, apúntalo, pero mejor apúntalo en tu corazón. Nunca busques a Dios por lo que Él te puede dar. Busca a Dios por lo que Él es. Nunca busques a Dios por lo que Él te puede dar. Búscalo por lo que Él es, hermanos. Dios es todopoderoso. Anhela al Señor, así como lo anhelaba David, hermanos. Esta semana cayó perfecto este ejemplo que vamos a leer ahorita. Salmo 63, 1. Este es un desierto. En el desierto casi no hay agua, ¿están de acuerdo? Ok, vamos a leer qué dice. Salmo 63, 1, por favor. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Hay un cantito que entonamos nosotros, ¿ah? ¿Sí dice algo así, va? Dios mío, eres tú. Fíjate lo que dice la versión Dios habla hoy. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Ese era el deseo de David, hermanos. Ese era el deseo de David. En la parte superior del Salmo 63, 1, dice un texto. ¿Qué dice, hermanos? Dios, satisfacción del alma. ¿Cómo? Dios, satisfacción del alma. Dios, satisfacción de Alma. el alma. El alma. Pero como siempre estamos pensando en el dinero, como siempre estamos pensando en lo material, se nos olvida, hermanos, lo realmente importante. David estaba en el desierto. Voy a volver al inicio de semana. ¿A cuánto se le fue el agua de su casa? Yo creo que a todos, ¿no? Algunos teníamos un chorritito. Algunos derretimos la nieve para usarla en el baño, ¿verdad que sí? Nos quedamos sin agua. Pregunta: ¿cómo cuidabas el agua esos días? ¿Eh? Con botes, muy bien, muy bien. Pregunta: ¿cómo te bañaste ayer? Dígame si no se le olvidó ya. ¿Verdad que sí? Así somos, hermanos. Así somos. Como estamos tan acostumbrados, no valoramos. Hasta que se nos quita, es cuando decimos: ay caramba, ¿cómo necesito el agua? ¿Cómo hace falta la luz? En las cosas del Señor es lo mismo, mis amados. Pero hay mucha gente que nada más cuando está en el problema, cuando está en la dificultad, se acuerdan del Señor. ¿Le soluciona el Señor el problema? Gracias, Dios. Ahí nos vemos. Te veo en mi próximo problema. ¿Sí o no? David, hermano, sabía perfectamente que Dios era como agua en el desierto. David le dice: tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Hermanos, créanmelo.
Cristo es mejor que cualquier milagro. Cristo es mejor que cualquier sanidad. Cristo es mejor que cualquier trabajo. Cristo es mejor que todo, mis hermanos. Que todo. Que todo. Me gusta mucho, hermanos, cuando los pongo a orar y que ora alguien nuevo en la fe. Me gusta mucho. El otro día creo que inclusive lo comentamos Cindy y yo. Personas que tienen poquito tiempo en el Evangelio. Porque los más viejos, en ocasiones hasta le ponemos salsa a la oración. ¿Sí o no? Oh, Padre mío. Oh, Señor de los cielos. Hasta cambiamos la voz. Antes hablaban como costarricenses. ¿Se acuerdan, hermano? Oh, Cristo, te amo, Cristo. Lo hacemos así. Sin embargo, alguien que está nuevo en la fe, alguien que va comenzando, hermanos, sus oraciones son tan bonitas, tan de corazón, nada estructuradas. Oh, Señor, aquí estoy otra vez y fallé otra vez, ayer me equivoqué y volví a pecar. Ay, cómo soy un burro cabezón. Pero lo sienten, hermanos. Lo sienten realmente. Eso, hermanos, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Esas oraciones, créanme, son escuchadas. Son escuchadas. Porque aunque muchas veces están mal, son hechas de corazón. Y el Señor conoce las intenciones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, dice el versículo que sigue. Él hará. Cuando tú encomiendes tu camino al Señor, Él va a hacerlo, hermanos. Alguien nuevo en la fe sabe, comprende y reconoce que su tierrita apenas hay poquita agüita. ¿Sí o no? Hay poquita agüita. Y cuidan esa agüita. Y la protegen esa agüita. Pues que me va a tomar poquita porque no me la quiero acabar. Pero los que tenemos años ya creemos dueños del océano. No. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y tenemos que hacer lo que David, querer más y más. Más y más. Un nuevo en la fe, hermanos, es como un niño pequeño. ¿Sí o no? Llega alguien pequeño, no sé, viejito, por poner el ejemplo. Mamá, ¿me das agua? Y Tania se va al otro lado. ¿Qué hace Dieguito? Bueno, a lo mejor ahorita que venga mi mamá me da agua. Va por ella, ¿sí o no? La busca, pide. Mamá, ¿me das agua? Mamá no le contesta. Va y la busca. Mamá cierra la puerta del cuarto. ¿Qué dice Dieguito? Bueno, ahorita que abra. ¿Qué quieres? Agua. ¿Sí o no? Piden, buscan, llaman. Amados hermanos, espiritualmente tenemos que ser igual. Que ser igual. Pedir, buscar, llamar. ¿Qué quería enseñar el Señor Jesús? Vamos a nuestro pasaje clave. Se los leo, mis hermanos. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Jesús, hermanos, ahora vuelve a hablar de la oración. Esta es la tercera vez en este Sermón del Monte. Debe ser algo bien importante. Porque es la tercera vez en el Sermón del Monte que Cristo retoma la oración. Número 1. Cristo ya nos enseñó cómo no orar. ¿Se acuerdan? Y no seáis como los hipócritas, que lo hacen en las plazas. Luego después, el Señor ya dijo cómo sí orar. Y cuando oréis, harás lo siguiente. ¿Se acuerdan? Y viene el Padre Nuestro. Ahora, hermanos, vuelve a tomar el tema. Ahora Cristo va a hacer una invitación a sus discípulos. Ojo, mis hermanos, escuchen, por favor. Porque luego nomás me dicen que sí, pero lo sigo por Facebook, hermano. Lo sigo por Facebook. Veo que publican, Luego me dicen que sí, pero realmente no. Nomás me dicen que sí, pero no están poniendo atención. ¿Por qué digo esto? Jesús en este pasaje no está ofreciendo un cheque en blanco.
¿Sí? No es eso. Para que después tú vayas y lo cambies por cualquier cosa. Contrario a lo que muchos hermanos piensan y enseñan, contrario a lo que muchos malutilizan este pasaje y este mensaje, aferrándose a que Dios está obligado a cumplir lo que usted pida, lo que usted busque, lo que usted llame, pero nada de eso, cosas espirituales, sino puras cosas materiales. Jesús aquí ciertamente está haciendo una invitación, pero vamos a ver, hermanos, que sí dijo Jesús sobre pedir, buscar y llamar. Porque si vamos al contexto, hermanos, Cristo viene hablando de varias cosas. ¿Están de acuerdo? Alguien lea, por favor. ¿Quién trae la nueva traducción? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Si se fijan, hermanos, aquí la traducción, la nueva traducción viviente, es más específica. Cristo está hablando de una acción continua. De una acción continua, es decir, mantente orando. Es un presente continuo, hermanos. La idea no es pedir y seguir pidiendo hasta que Dios se harte y nos conteste. La idea es, hermanos, seguir orando durante toda tu vida de cristiano. Durante toda tu vida, desde que llegas a los pies de Cristo hasta que te vas con el Señor, tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir pidiendo, tú tienes que seguir buscando del Señor. Ojo, ojo, esta, hermanos, es una invitación sin igual. Pero muchos la toman así. Cumple con Dios y sé rico. Y miren, hermanos, y esto lo encontré en el internet, programa para hacerte rico en tiempo récord, usando preceptos de Dios y leyes universales. ¿Quién compraría ese libro? ¿Quién no lo quisiera? La clave, programa para hacerte rico en tiempo récord, hermanos. En ocasiones tomamos las palabras de Dios, hermanos, y las torcemos. Y de verdad le digo, oféndase si quiere, pero es la verdad. Señor, dame el auto que necesito. Señor, suple mis necesidades materiales. Señor, dame salud. Y como le decía ahorita, de lo demás me encargo yo. ¿Por qué pides eso? Porque tu corazón está en este mundo, hermano. Tu corazón todavía no está en las cosas espirituales. Tienes más preocupaciones por las cosas terrenales que por lo espiritual. Así están, hermanos, los que predican este pasaje para hacerse más ricos. Así están, hermanos, la gente que escucha a esos predicadores pensando que tal vez ellos algún día también serán ricos. Yo les pregunto, en el contexto bíblico, ¿viene Cristo hablando de dinero? Capítulo 5, ¿de qué habló, hermanos? Bienaventuranzas. ¿Están de acuerdo? Nada que ver. Capítulo 6, ¿de qué habló, hermanos? Limosna, oración, ayuno. Pero de cómo hacer tesoros en el cielo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Fíjense bien, se los voy a parafrasear de esa manera. Pedir, buscar y llamar. En el contexto bíblico viene pidiendo un corazón humilde. Viene pidiendo pobreza de espíritu. Viene pidiendo amor por mis hermanos. En el contexto bíblico viene buscando ser sal, ser luz. ¿Se acuerdan? En el contexto bíblico viene diciendo, llama. O sea, tú eres hijo mío, pídelo. Pide ser luz, pide ser sal, pide las bienaventuranzas, son para ti. Pídelas. ¿Se fijan, hermanos? El Señor nunca en los capítulos 5 y 6 viene hablando de dinero. Nunca, hermano. Nunca viene hablando de cosas materiales. Hay una condicionante muy importante para esto y para estas promesas que el Señor está haciendo de pedir, buscar y llamar. Esa condicionante, hermanos, si ustedes se acuerdan, en el contexto bíblico, el Señor hablaba a sus discípulos. Para que usted pida, busca y halle, usted tiene que ser hijo de Dios. Si no, usted puede encontrar, pero no viene de Dios. Usted puede ser bendecido por su trabajo tal vez, pero créame, hermano, se va a acabar. Usted se va a morir y ese trabajo aquí se va a quedar. El carrito que tanto deseas
Aquí se va a quedar. La salud, que tanto te estás desperdiciando, tiempo importantísimo porque el Señor te la dé. Hermano, Dios te puede sanar en este momento, inmediatamente. Pero si te mueres sin Cristo, te vas al infierno. Si te mueres enfermo con Cristo, te vas al cielo. Eso es lo importante, hermano. El Señor viene hablando de cosas espirituales. El Señor viene hablando, hermanos, pero es para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios. ¿Por qué no te contesta la oración del Señor? Espero que ya lo estés captando. Porque no pides lo correcto. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. Saliendo de aquí del servicio, ahorita vamos pasando y de repente nos encontramos con un restaurante. Llegamos al restaurante y dice en el restaurante: todo con 60% de descuento. Repito, llegamos a un restaurante. Todo con un 60% de descuento. Pásele. Pero llegan Heriberto y Margarito y le dicen a la persona que está ahí: ok, ¿qué tal? Buen día. Buen día, pásele, todo con 60% de descuento. Páseme por favor el baño María, 2 mesas, 4 sillas y esa lámpara. Pregunta, mis amados, ¿qué nos va a decir el dependiente? ¿Que no? ¿Por qué? Porque la oferta es de comida. Lógicamente, ¿sí o no? Usted puede decir: ay, hermano, a veces sale. Es lógico, pues dice de comida. Espiritualmente así somos. Queremos cambiar las cosas a lo que nos conviene, pero no viene hablando de eso. La oferta en el restaurante es de comida. La oferta del Señor es de cosas espirituales, hermanos. Olvídense del dinero. Olvídense de cosas materiales. No viene hablando de eso. No viene hablando de eso. En el restaurante la oferta es de comida. La oferta de mi Señor es por cosas espirituales. Es por cosas espirituales. Vámonos sobre el cierre, hermano. Versículos 9 y 10, por favor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? El Señor aquí, hermanos, está haciendo una vez más, si me permiten la palabra, burlón. ¿Por qué? Dice el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidió pan, le dará una piedra? Llega Brice con Gallito y le dice: papá, dame un pan. Y Dago, por maldoso, como sabemos que es bien tremendo, le da una piedra de las que tiene Cindy de adorno ahí. Y le dice: Cindy, es una piedra. Espérate, deja que se quiebren los dientes. ¿Hará eso Dago? No. ¿Lo harás, hermano? ¡Claro que no, hermanos! ¡Claro que no! Imagínate que dice, no sé, Iván, ¿verdad? Oiga, mamá, ¿qué hiciste de comer? Oh, mi hijo, un pescadito sabroso, ahí está tapadito. Y llega Iván y abre la tapada y sale una serpiente. ¿Lo hará Bibi? No lo hace, hermanos. No lo hace. El Señor está poniendo y está exagerando, como hemos visto en otras ocasiones, sabiendo que es un ejemplo burdo. Pero el Señor tiene una clave para poner este ejemplo. Y el Señor dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que les pidan? Amados hermanos, si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar un pan duro, ¿estás de acuerdo? Si te pide, nomás te pidió un pan, ay, déjale como un salchichoncito, hijo, déjale como un cuerito, una embarradita de frijoles. ¿Por qué, hermano? Porque lo amas, porque es tu hijo, tú quieres lo mejor para tu hijo. Y el Señor dice: si tú, siendo así, con error, fallando, haces eso con tus hijos, imagínate tu Padre que está en el cielo. Hermanos, créanlo, pero créanlo de una forma correcta. Cuando el Señor nos dice que pidamos cosas que edifiquen nuestro espíritu, que edifiquen nuestra vida, hermanos. La palabra pues está señalando que aquí el Señor viene con una conclusión del tema. Y él dice: pues si vosotros, Cristo, hermanos, va a resaltar
que si el corazón del Padre es dadivoso, con más razón el Padre Celestial lo va a hacer con nosotros. Debo insistir, hermanos, debemos comprender lo que Cristo trata de decir. Dios ha dado una gran invitación para ti y para mí. Dios, hermanos, tiene una gran oferta para ti y para mí. Créela, créela, porque luego venimos con cada petición que nada que ver. La petición se tiene que amoldar a la oferta que el Señor está haciendo. Si no es así, usted no la va a tener. Si no es así, usted no lo va a conseguir. Deje ya de pedir, hermano, conforme a su carne desea. La carne, como hemos visto ya en temas anteriores, ni quiere, ni busca agradar a Dios. Nunca va a ser, nunca va a suceder, nunca. La carne nunca va a querer ni va a desear agradar a Dios. El Espíritu, mis amados, es lo mismo, pero al revés. Nunca va a querer agradar a la carne. Siempre serán dos polos opuestos. Entonces tú y yo debemos comprender eso, hermanos. Tu oración debe ser por lo que el Señor es. Por lo que el Señor es, no por lo que el Señor te pueda dar. Esa debe ser tu oración. Lo que causó, hermano, la oración de alguien que está pensando en cosas materiales es solo lo que Cristo puede dar. Lo que ocasiona la oración de alguien que vive espiritualmente es lo que la persona sabe que Dios es y sabe que puede hacer. Hermanos, Dios se deleita en dar. Jóvenes, Dios se deleita en dar. Pídanle, pídanle. Él prometió, Él lo va a cumplir. Yo espero, hermanos, que hayan aprendido y comprendido el tema del día de hoy. Que hayan comprendido a lo que se refiere el Señor cuando dice pidan, buscan y toquen. Yo espero, hermanos, de verdad. Y que te quede bien claro, hermano. La oferta sigue en pie. La oferta es para ti y para mí. Pide, busca y llama. Dios no te ha dado, dice el pastor Miguel Núñez, con eso termino. Dios no te ha dado todo lo que le has pedido, porque sabe que si te lo da, te destruye. Dios, hermanos, te va a dar solo cosas que te edifiquen, cosas que te hagan crecer espiritualmente. Amén, hermanos.